Las velas en la asamblea de Aldeir llevaban 1 hora encendidas, y Hesper Whitgrove ya había aprendido la forma exacta de no ser vista. Era algo particular. Tenía esquinas y una temperatura. Estaba de pie, un poco detrás de la silla de la duquesa viuda de Kelvin Ridge, cerca de la fría corriente de la puerta del pasillo. Sostenía un chal de repuesto de lana gris de Norwich que olía ligeramente a lavanda y cedro viejo. La sala estaba llena, quizás 200 personas. La música subía y la música bajaba. Los pies se movían sobre el suelo abarrotado. Y en todo ese tiempo, durante toda la primera hora, ni un solo par de ojos había encontrado su rostro y se había quedado. Ella los había contado. Era una mala costumbre, la de contar. Una mirada de un lacayo que pasaba, que quería saber si la anciana duquesa necesitaba algo. Otra de una matrona que la confundió con una doncella y apartó la vista, satisfecha. Eso fue todo. 2 miradas en 1 hora, y ninguna había sido para ella. Ya no le importaba tanto como antes. Eso la asustaba un poco cuando lo pensaba. A su lado, la duquesa viuda estaba sentada muy erguida. Era una mujer pequeña y anciana vestida de seda gris violácea. Sus anillos le quedaban sueltos en los delgados dedos. Su bastón de ébano estaba enganchado en el brazo de la silla. Tabitha, duquesa viuda de Kelvin Ridge, tenía 81 años y no se perdía nada. Observaba la sala como un general observa un valle. «Están hablando de él otra vez», dijo la anciana sin girar la cabeza. «Siempre se sabe cuando los abanicos se levantan». Hesper siguió su mirada. Cerca de la chimenea, 3 jóvenes habían juntado sus cabezas. Sus abanicos pintados se levantaron lo justo para cubrir sus bocas. Una de ellas miró hacia las grandes puertas, luego de vuelta, y después se rió detrás de la seda. «Sobre el duque», dijo Hesper en voz baja. «Sobre mi nieto». «Sí». La boca de la duquesa viuda se afinó. «Vienen a estos salones cada temporada, esperando que el silencioso duque de Kelvin se olvide de sí mismo y aparezca. Nunca lo hace, así que se lo inventan. Es más fácil amar a un hombre que es solo un rumor. 2 años», le habían dicho a Hesper. 2 años desde que Everett, 9º duque de Kelvin, había estado por última vez en una sala pública. 2 años desde que había dicho más de un puñado de palabras a alguien fuera de su propia casa. El condado había adaptado la historia a su gusto. Se había vuelto loco de dolor. Había quedado desfigurado. Se recluía en un ala cerrada con llave y dejaba que la gran casa se pudriera a su alrededor. Nada de eso era cierto. Hesper había vivido en Fengnall durante 2 años y sabía que la casa no se pudría. Nunca había visto el rostro del duque. «Dicen que no ha hablado desde que murió su hermano», dijo ella. «Dicen muchas cosas». Los dedos de la duquesa viuda se cerraron sobre el bastón. «Él habla. Me habla a mí cuando quiere. Habla con su administrador sobre desagües y madera. Simplemente dejó de decir cualquier cosa que le costara. Se quedó en silencio un momento. Kit era el que hablaba, mi nieto menor. Hablaba suficiente por los dos. Cuando él se fue, la conversación se fue de esa casa como el agua de una jarra rota. Hesper no dijo nada. Había aprendido que el dolor de la duquesa viuda, como el suyo propio, prefería el silencio a la compasión. La música cambió. Se formó una danza campestre. 2 largas filas, y la joven junto a la chimenea se colocó al principio del grupo. Era hermosa de una manera que hacía que las habitaciones se reorganizaran a su alrededor. Alta, rubia, una columna de satén rosa pálido. Su barbilla levantada como si ya estuviera en un lugar mejor. Todas las cabezas cerca del fuego se giraron para seguirla. «Lady Genevieve», murmuró la duquesa viuda, y había toda una historia plegada en esas 2 palabras. «La hija de mi difunta hija, la mayor de Brackworth, ha estado practicando para ser duquesa de Kelvin desde que tenía 16 años. Un sonido seco, no del todo una risa. Baila muy bien, no le ha servido de nada». Hesper observó a Lady Genevieve bajar por la fila, radiante, segura, y sintió la vieja e inútil punzada de la comparación, y la dejó de nuevo donde pertenecía. Tenía 22 años. Tenía un solo vestido bueno, teñido 2 veces. Su padre había sido un hombre inteligente, gentil y desastroso que estudiaba escarabajos
y olvidaba el alquiler. Y cuando murió, le dejó 400 libras al cuidado de un tutor al que no le agradaba. Había aprendido latín y los nombres de las plantas y cómo hacer durar un chelín. Nada de eso era el tipo de cosa que una sala como esta pudiera ver. «Estás cavilando», dijo la duquesa viuda. «Puedo oírlo. Estoy sosteniendo su chal, su excelencia. Estás sosteniendo mi chal y cavilando. Las dos cosas no son excluyentes». La anciana se giró entonces, y sus agudos ojos pálidos, tan parecidos a los retratos de la galería de Fengnoll, se fijaron en el rostro de Hesper. «¿No te gustan estos salones?» «No tengo lugar en ellos. Eso es diferente a que no te gusten». «¿Lo es?» «Un poco». Hesper ajustó el chal sobre su brazo. «No me importa no ser vista. Me importa fingir que espero serlo». La duquesa viuda la miró un largo momento. Algo se movió en el rostro aparentemente viejo, rápido y cálido, y luego se fue. «Sí», dijo ella. «Te estás desperdiciando llevando mis cosas. Hesper Whitgrove. Lo he pensado durante un año. Empiezo a pensar que tendré que hacer algo al respecto». Hesper no preguntó a qué se refería. También había aprendido eso. Cuando la duquesa viuda deseaba que supieras algo, te lo decía, y ni una hora antes. Se quedaron otros 40 minutos. La duquesa viuda tomó una sola copa y rechazó la cena. A las 11, su bastón se desenganchó del brazo de la silla y Hesper fue a buscar el carruaje. Salieron a la fría y oscura noche de octubre. Dos mujeres a las que nadie había venido a ver. El viaje a casa fue de 8 millas por caminos oscuros. La viuda durmió, o fingió hacerlo. Hesper observaba los setos pasar y pensaba, sin querer, en la carta que había llegado hacía 3 días. Ahora yacía en el fondo de su costurero como una piedra. Era de su tutor, el señor Josie Appel de la calle Gay en Bath. Se había casado con la hermana de su madre. Junto con un modesto bufete de abogados, había heredado la gestión de la pequeña fortuna de Hesper. Él disponía de su persona hasta que cumpliera 25 años o se casara con su aprobación. La carta había sido breve. El señor Pell escribía que le había encontrado una situación más adecuada que el servicio de compañía. Escribía que un caballero de fortuna había tenido la bondad de expresar interés. Escribía que debía prepararse para regresar a Bath antes de Navidad, y que confiaba en que en esta ocasión mostraría un sentido apropiado de lo que se debía a quienes la habían acogido. El caballero de fortuna se llamaba señor Rufus Crumb. Hesper lo había conocido una vez, hacía 3 años, antes de que la duquesa viuda la sacara de aquella casa fría en la calle Gay. El señor Crumb era prestamista y comerciante de vinos, y un hombre que se limpiaba las uñas en la mesa con la punta de su cuchillo. Tenía 50 años. Se reía de sus propias ocurrencias y observaba para asegurarse de que tú también te rieras. Una vez le había puesto la mano plana en la parte baja de la espalda en un umbral. La había dejado allí 3 segundos de más y le había sonreído mientras lo hacía. El señor Pell no quería el dinero de Crumb. Pell quería las conexiones de Crumb, el concejal, y los contratos y las invitaciones que venían con la amistad de un hombre rico y vulgar. Hesper era la moneda con la que pretendía pagar por ellos. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a la duquesa viuda. Le había dado vueltas y no había encontrado ninguna salida. Era mayor de edad, sí, pero sus 400 libras estaban en manos de Pell hasta que él las liberara, y solo las liberaría para un matrimonio que él eligiera. Si se negaba, solo tenía la ropa que llevaba puesta y 2 años de amabilidad de los que no podía abusar para siempre. La duquesa viuda tenía 81 años. Cuando muriera, Fengnoll pasaría a un hombre silencioso que no sabía el nombre de Hesper, y Hesper sería una extraña bajo su techo, sin ningún lugar en el mundo a donde ir. Tenía 400 libras que no podía tocar, y un vestido, y mucho latín. El carruaje entró por las puertas de Fengnoll. Un poco antes de la 1, ayudó a la duquesa viuda a llegar a su habitación y a su doncella. Luego subió la escalera de servicio hasta su pequeña alcoba bajo el alero, y no durmió. Se quedó acostada, escuchando la casa. La madera vieja crujía, un perro ladró una vez en algún lugar, y a lo lejos, en el lado oeste,
el sonido que había aprendido a reconocer sin tener nunca un rostro al que asociarlo, el postigo de una sola ventana abriéndose. El duque tampoco dormía. Lo había deducido hacía meses. Lo que fuera que hiciera en las altas horas de la madrugada detrás de su cristal, lo hacía despierto. Se levantó antes de que amaneciera. Siempre lo hacía. El fuego de la cocina estaba cubierto, pero vivo. La señora Sturge, el ama de llaves, no bajaría hasta dentro de una hora. Esper se cortó un trozo del pan de ayer, tomó el cucharón de hojalata de su clavo y salió por la puerta del fregadero al frío. El amanecer en Fenthnall llegaba gris y lento desde las colinas de Shropshire, sobre un lago del color del peltre y un parque desolado por el paso del año. El aire olía a escarcha, a humo de leña y, débilmente, a la pocilga del este. Hesper cruzó los adoquines mojados del patio inferior, con el cucharón bajo el brazo. Su aliento era una pequeña nube frente a ella. Las gallinas la oyeron antes de verla y comenzaron su suave queja. El corral estaba en un ángulo del ala de la antigua cocina, un cuadrado de tierra pisoteada y un manzano inclinado, amurallado por dos lados y abierto por el tercero al prado y al lago. Cuando Hesper llegó a Fenthnall 2 años antes, era una ruina. Una docena de aves desaliñadas corrían salvajes. La mitad de ellas se las llevaba el zorro cada invierno. El gallinero caído, el agua verde. Nadie lo había tocado en años. Le ofendía ese desperdicio. Le había preguntado a la duquesa viuda, y la duquesa viuda la había mirado extrañamente por un momento, y luego dijo, «Haz lo que quieras con él, nadie te detendrá». Así que lo hizo. Había reparado el gallinero con sus propias manos y la ayuda de Thomas, el jardinero. Había seleccionado, comprado y criado hasta que la bandada fue de 30 aves fuertes y se pagaba con huevos. No había nombrado a ninguna, porque no se nombra a lo que podrías tener que matar, pero las conocía a todas de todos modos. La vieja gallina moteada, que intimidaba a las demás. Las 2 gallinas enanas. El gallo negro con la cresta rota, que se creía el señor del mundo. Esparció el primer cucharón de grano ampliamente, como se hace para evitar que las fuertes ahuyenten a las débiles. Y el corral se llenó con el bajo y alegre alboroto de la comida. La escarcha humeaba en el techo del gallinero. En algún lugar sobre el lago, una garza se elevó con alas lentas. Todo el mundo que despertaba era gris y rosa y silencioso. Hesper Whitgrove estaba en medio de él con su vieja capa, con grano en la manga. Durante unos minutos cada mañana, era total y perfectamente ella misma. Era suficiente. Al principio no miró hacia la ventana. Había aprendido a no hacerlo. La ventana estaba en la fachada oeste, en lo alto, a 3 pisos de altura, en la esquina donde el ala vieja se unía a la nueva. La ventana de un estudio, le habían dicho, aunque nunca había estado en esa parte de la casa. Durante la mayor parte de sus primeros meses, no había pensado en ello. Luego, una mañana blanca de febrero, había levantado la vista entre un cucharón y el siguiente, y había visto que el postigo estaba abierto y que un hombre estaba de pie detrás del cristal, completamente quieto, mirando hacia abajo. Había apartado la vista de inmediato. Cuando volvió a mirar, él se había ido. Había sucedido una y otra vez. No todos los días, pero a menudo y siempre a esa hora. Siempre la misma figura alta e inmóvil detrás del frío cristal, a 3 pisos de altura, observando a una sirvienta alimentar a las gallinas en un corral. Nunca vio su rostro con claridad. La distancia y el reflejo se encargaban de eso. Solo veía que él estaba allí, y que a veces se quedaba 1 minuto, a veces 1/4 de hora, y que nunca levantó una mano, ni dio señal alguna, de que sabía que ella sabía. No se lo había dicho a nadie. ¿Qué había que decir? El duque miraba por su propia ventana a su propio corral. No era un crimen, y sin embargo, en las mañanas malas, las mañanas en que la carta en su costurero pesaba más, era un extraño y pequeño consuelo, saber que alguien en el mundo sabía que ella estaba allí, incluso si él era solo un rumor, con un rostro que nunca había visto. Incluso si nunca decía una palabra. Esa mañana, levantó la vista. El postigo estaba abierto. La figura alta estaba de pie detrás del cristal.
No apartó la vista tan rápido como de costumbre. Se quedó con el cucharón vacío en la mano, las gallinas a sus pies. Durante el tiempo de 3 respiraciones, miró de vuelta a la ventana. Miró al hombre que la observaba todos los días y que nunca le había hablado. Y pensó, en 2 meses, estaré casada con Rufus Crumb. Nadie volverá a verme alimentar a nada. Luego se agachó a por el último grano, y cuando se enderezó, la ventana estaba vacía, y el día había comenzado. A 3 pisos de altura, en una habitación a la que las doncellas tenían prohibido entrar antes del mediodía, Everett, 9º duque de Kelvin, se apartó del cristal. Se quedó con una mano apoyada contra el frío postigo. Su corazón latía demasiado fuerte para un hombre que solo había estado quieto. No entendía del todo lo que hacía en esa ventana. Había dejado de intentarlo. Sabía cuándo había comenzado. Una mañana del invierno anterior, en lo peor de todo, cuando no había dormido y no podía leer. Y la casa había sido un ataúd con él, vivo dentro. Había ido a la ventana porque un hombre debe mirar a alguna parte. Y allí abajo, en el corral en ruinas que no había sido capaz de ordenar limpiar, una joven que no conocía había estado de rodillas en la escarcha reparando el gallinero de su hermano. El gallinero de Kit, el corral de Kit, las gallinas de Kit, o sus descendientes salvajes, que Everett había ordenado dejar en paz durante 2 años. Porque dar la orden de deshacerse de ellas era algo que su boca no podía pronunciar. Y esta extraña, esta pequeña y oscura compañera, que su abuela había traído a la casa, estaba allí abajo al amanecer, con un martillo y la boca llena de clavos, recomponiéndolo como si importara. Había tenido la intención de detenerla. Había llegado a llamar a su administrador. Luego la había observado un momento más, y no había llamado. Y había guardado la orden dentro de sí mismo, donde ahora vivían todas sus órdenes, sin pronunciar. Eso había sido hacía 20 meses. La había observado casi todas las mañanas desde entonces. Podría haber averiguado cualquier cosa que quisiera sobre ella. Era un duque. Una palabra a Hobley, su administrador. Una palabra a su abuela. Y habría sabido su nombre, su historia, toda su pequeña circunstancia para el mediodía. No había preguntado nada. Había querido, de forma oscura, mantenerla como la única cosa en sus días arruinados que no debía nada a su rango y no pedía nada de su dolor. Una mujer alimentando gallinas en un corral, viva, ordinaria, insoportablemente, tranquilizadoramente ordinaria. Conocía sus horas mejor que las suyas propias. Sabía que esparcía el grano ampliamente, para que las débiles comieran. Sabía que les hablaba en voz baja, aunque no podía oír las palabras. Sabía que en las peores mañanas, las húmedas y negras, ella venía de todos modos. Siempre había venido de todos modos. En 2 inviernos había contado 4 días en los que no había aparecido, y cada uno de los 4 había sido más largo y más gris de lo que tenía derecho a ser, y se había despreciado a sí mismo por ello. Esa mañana ella había levantado la vista. Había levantado la vista y no la había apartado. Durante 3 respiraciones, una mujer en el corral había mirado a un duque directamente a la cara, a través de 40 pies de aire helado. Everett lo sintió en el pecho como una mano que se cierra. Había algo en su rostro que no había visto antes. Había observado ese rostro durante 2 inviernos, y lo había aprendido como se aprende el clima. Satisfacción, había pensado, o algo como la paz de una persona que ha arreglado su pequeño rincón. Esa mañana no había sido paz. Esa mañana, a través de la luz fría, la mujer en el corral había mirado a su ventana como alguien que se despide. Everett apartó la mano del postigo. Fue hacia la campanilla y se detuvo. Como siempre se detenía. Luego, por primera vez en más tiempo del que podía medir fácilmente, no guardó el impulso dentro de sí mismo. Tocó la campanilla. Cuando Hobley llegó, cuidadoso, canoso y sufrido, el duque estaba de pie junto al hogar frío, de espaldas a la habitación. Hobley esperó. Había aprendido a esperar. Las palabras de su amo, cuando llegaron lentamente, como si fueran sacadas de una gran profundidad. «La compañera», dijo el duque, «la compañera de mi abuela, la que cuida el corral, la señorita Whitgrove, su excelencia». Whitgrove. Ni siquiera sabía eso. 20 meses, y no se había permitido saber su nombre.
Whitgrove, dijo el duque. La palabra se sentía extraña y particular en su boca. Averigüe su situación, toda, hoy mismo. Hizo una pausa. Hobley esperó de nuevo porque podía oír que había más y que estaba costando algo. ¿Why, Hobley? Discretamente. Sí, Su Excelencia. El administrador hizo una reverencia y se fue. Everett se volvió hacia la ventana. El corral de abajo estaba vacío ahora. Las gallinas escarbando. La escarcha, ya levantándose del gallinero, donde sus manos lo habían reparado. Se quedó allí mucho tiempo en la luz gris. Un hombre silencioso en una casa silenciosa. Y pensó en la expresión de su rostro, y tuvo miedo. Había perdido a la última persona que amaba por una puerta cerrada y una palabra que no dijo. Se había prometido a sí mismo que nunca más sería deshecho por esa cobardía particular. También se había prometido que nunca más le importaría a alguien lo suficiente como para estar en peligro de ello. Una de esas promesas, entendió ahora, de pie en la ventana de Kit, sobre el corral de Kit, estaba a punto de romperla. Aún no sabía cuál. Hobley fue minucioso. Para esa noche, el duque sabía todo lo que la mujer del corral había pasado 20 meses manteniendo ordinario. Sabía que era Hesper Whitgrove, de 22 años, hija única de un señor Whitgrove de Somerset, un naturalista de pocos medios y menos sentido común, muerto de un resfriado hacía 4 años. Sabía que había una dote de 400 libras en manos de un tutor. Sabía que el tutor era un tal Josiah Pell, un abogado de Bath, casado con la tía de la joven. Un hombre que las discretas averiguaciones de Hobley describían como respetable, a la manera de una caja fuerte cerrada. Sabía que la duquesa viuda había conocido a la joven en una visita a Bath hacía 2 años. Le había desagradado Pell a primera vista. Se había llevado a Hesper Whitgrove a Fengnall para ser su compañera, como quien se lleva un libro de una casa que no lo merece. Y sabía, porque Hobley tenía un primo que llevaba la oficina de correos, que 3 cartas habían llegado de Bath para la señorita Whitgrove en el último mes. La joven había caminado hasta el pueblo ella misma para no enviar respuesta. Lo último que Hobley le dijo, se lo dijo con reticencia, de pie en el estudio con el sombrero girando en sus manos. Se habla en el salón de los sirvientes, Su Excelencia. No doy crédito a los rumores, pero la doncella de la duquesa viuda lo supo por el propio comportamiento de la joven, no por su boca. La señorita Whitgrove no chismorearía sobre sí misma. Parece que el tutor tiene la intención de llamarla de vuelta a Bath antes de Navidad, para casarse. Hobley vaciló. Con un señor Crum, un comerciante de vinos. La doncella de la duquesa viuda está muy angustiada. Dice que la joven se ha vuelto muy callada. Everett estaba de pie en la ventana, de espaldas a la habitación como siempre, y el corral de abajo estaba azul por el crepúsculo, y descubrió que sus manos se habían cerrado a los costados. Crum, dijo, una persona de cierta riqueza, Su Excelencia, y sin reputación de la que hablar. Ese es el informe. Un comerciante de vinos de 50 años con dinero y sin reputación, y un tutor que deseaba vender a su pupila por la conexión. Everett conocía la aritmética de la situación sin que se lo dijeran. Había vivido en ese mundo toda su vida. Sabía exactamente cómo sería un matrimonio así. Sabía lo poco que pesarían los propios deseos de la joven en él. Sabía lo que le pasaría a la cualidad particular que había observado en su rostro durante 2 inviernos, una vez que el señor Rufus Crum tuviera el control de sus días. Se apagaría. Eso es lo que pasaría. De la misma manera que la conversación se había apagado en esta casa. Eso será todo, dijo. Hobley hizo una reverencia y lo dejó. Everett se quedó junto al cristal, hasta que el crepúsculo fue total y el corral desapareció. Luego hizo algo que no había hecho por la noche en 2 años. Salió del estudio. Caminó a lo largo de la fría galería, pasando los retratos cubiertos y las puertas cerradas, hasta las habitaciones de su abuela. Llamó y entró. La duquesa viuda estaba junto a su fuego, con un libro que no estaba leyendo. Levantó la vista, y lo que fuera que había en el rostro de su nieto, la hizo dejar el libro de inmediato y quedarse muy quieta. Everett, abuela. Él se quedó justo dentro de la puerta. Hablar, incluso aquí, incluso con ella, era como levantar algo pesado con un brazo que no se había usado en mucho tiempo. Tu compañera,
La señorita Whitgrove. ¿Qué pasa con ella? La voz de la anciana se había vuelto cuidadosamente neutra. ¿Es cierto que su tutor pretende casarla con un hombre llamado Krum? Por un momento, la duquesa viuda no dijo nada. Luego su delgada mano se cerró en el brazo de su silla, y Hesper, si hubiera estado allí, habría reconocido el gesto. «Es cierto», dijo. «No me lo ha dicho. Es demasiado orgullosa, y tiene demasiado miedo de abusar de mi amabilidad para decirme que se está ahogando. Lo supe como tú, de forma indirecta». Sus ojos, tan parecidos a los de él, escudriñaron su rostro. «He estado sentada aquí 3 días, Everett, tratando de pensar en una manera de detenerlo y no encontrando ninguna. Pell tiene la ley de su parte. Tiene su dinero y su ir y venir. Y yo soy demasiado vieja para luchar contra un abogado en los tribunales antes de Navidad». Su boca se torció. «Podría llevármela, esconderla, arruinaría su nombre y no cambiaría nada. Seguiría siendo suya para reclamarla». «Hay una manera de ponerla fuera de su alcance», dijo el duque. La duquesa viuda se quedó completamente quieta. «¿La hay? Sabes que la hay». Oyó su propia voz, baja y uniforme, y terrible en su firmeza. «Una mujer casada pertenece a su marido, no a su tutor. Pell no puede hacer nada contra un matrimonio ya consumado, menos aún contra...» Se detuvo. «Menos aún contra un duque», terminó su abuela suavemente. Lo miró durante mucho, mucho tiempo. El fuego crepitó. «Everett, ¿sabes lo que estás diciendo?» «Sí. No has hablado con esa chica ni una vez en tu vida». «No. La has observado desde una ventana como un fantasma durante 2 años, y nunca has dejado que vea tu rostro a la luz del día». «Sí», dijo él. «Sé exactamente lo que soy. No necesitas describírmelo». La anciana se levantó. Le costó un momento y su bastón, y él no le ofreció el brazo, porque sabía que no lo querría ahora. Se acercó a él y le miró a la cara. Y no fue gentil, porque nunca había sido gentil, y porque la gentileza no era lo que él necesitaba. «Si haces esto», dijo, «lo harás como es debido, o no lo harás en absoluto. No la rescatarás para meterla en otra jaula. Irás a ella tú mismo, con tu propia boca. No con una nota, no a través de mí, no a través de ese desafortunado Hobley. Le dirás la verdad de lo que ofreces y la dejarás decir que no, si desea decir que no. Ya ha tenido suficientes hombres que disponen de ella por encima de su cabeza». Sus viejos dedos se alzaron y le agarraron la manga con fuerza. «Ella vale más que un rescate, Everett. Si todo lo que tienes para ella es un rescate, déjamela a mí, y encontraré otra manera. ¿Me entiendes?» «Sí», dijo el duque. Y por primera vez en 2 años, de pie en la habitación iluminada por el fuego de su abuela, con el corazón latiendo como el de un niño, Everett, duque de Kelvin, sintió algo que no era dolor. Aún no tenía un nombre para ello, pero se había abierto en él como el postigo se abría cada mañana, y detrás de él estaba todo el mundo frío, brillante y peligroso. Fue a buscarla al día siguiente, no desde una ventana. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. La encontró en el corral, por supuesto. ¿Dónde más? Era por la tarde cuando su valor había hecho su lento trabajo. Una tarde cruda y gris, la luz ya menguando. Estaba de rodillas junto al gallinero, con una tablilla de avellano y un trozo de cordel, reparando la cerca donde algo había intentado forzar el alambre durante la noche. Oyó la puerta del corral y no levantó la vista de inmediato, esperando a Thomas. Luego sintió la diferencia en el silencio, la particular quietud contenida, y levantó la cabeza. Y el hombre alto de la ventana estaba de pie a 6 pies de distancia con el sombrero en la mano. Lo reconoció al instante, aunque nunca había visto su rostro. Lo reconoció como se reconoce una palabra que solo se ha leído, de repente pronunciada. Era más joven que los rumores. 30 años quizás, alto, delgado, con ropas oscuras y sencillas, cabello castaño un poco largo, un rostro delgado y serio que una vez fue despreocupado y había olvidado cómo serlo. Sus ojos eran del gris del lago detrás de él, ese gris marino, frío y claro. Estaban fijos en ella, con una intensidad que no tenía nada de grosería. Era la mirada de un hombre que mira la única cosa iluminada en una habitación oscura.
Esper se puso de pie, con grano en la manga, cordel en la mano, las rodillas mojadas por el suelo frío. Un duque frente a ella y nadie más en el mundo. Su excelencia, dijo, e hizo una reverencia porque era lo que se hacía. Él no habló. El silencio se alargó. Ella lo vio intentarlo, vio algo moverse en su garganta y comprendió con una pequeña conmoción que los rumores tenían la cáscara de la verdad, aunque se equivocaran en la pulpa. Las palabras no le salían fácilmente a este hombre. Le costaban. Ella había pasado su vida entre gente para la que las palabras eran baratas. Reconoció lo contrario cuando lo vio. «Usted es la señorita Whitgrove», dijo él finalmente. «Lo soy. Usted cuida el corral». «Así es». Una pausa. «Su corral, su excelencia. Espero no haberme excedido. Su abuela me dio permiso». «No se estaba cuidando», dijo él, «antes de usted». Sus ojos grises pasaron de ella al gallinero reparado, a las gallinas gordas y contentas, al corral barrido, y algo cruzó su rostro que ella no pudo leer, algo viejo y doloroso. «Está mejor cuidado ahora que nunca». «Gracias», dijo ella, y lo dijo en serio, y se sorprendió al descubrir que lo decía muy en serio. Él giró el sombrero en sus manos. Ella esperó. Había aprendido la paciencia de una anciana y una bandada de gallinas, y se la ofreció a él ahora, sin saber por qué sentía que se la debía. «He venido a decirle algo», dijo el duque, «que no tengo derecho a decir, y que le parecerá un insulto o una locura. Le pido que lo escuche hasta el final, antes de decidir cuál es». Tomó aliento. Su tutor pretende casarla con un hombre llamado Krum. La sangre se le fue del rostro. «¿Cómo lo? No importa cómo. Es cierto». Su voz era muy uniforme, muy cuidadosa. Cada palabra colocada como una piedra a través de un vado. «Usted no lo eligió. No puede rechazarlo sin perder su dote y su lugar. Si vuelve a Bath, será suya. Y creo que sabe tan bien como yo qué clase de hombre es». Hizo una pausa. «Le ofrezco una alternativa. Le ofrezco casarme con usted». El corral estaba completamente en silencio. Incluso las gallinas se habían quedado quietas. Esper se quedó con el cordel en la mano y lo miró fijamente, sin poder dar sentido a las palabras. «Su excelencia», dijo con cuidado, «usted no me conoce». «No. Nunca me ha hablado antes de este momento». «No». «Entonces, ¿por qué?» «Porque una mujer casada está fuera del alcance de su tutor», dijo él. «Porque Pell no puede tocar a una duquesa. Porque estaría libre de Krum el día que se hiciera, sin posibilidad de vuelta atrás, y ningún abogado en Inglaterra podría deshacerlo». Lo dijo claramente. Toda la fría maquinaria al descubierto, sin ocultar nada. «Eso es lo que ofrezco. Protección. Un nombre que él no puede traspasar. No le estoy ofreciendo». Se detuvo. Su mandíbula se tensó. «No soy un hombre completo, señorita Whitgrove. No le fingiré que lo soy. Me quedo en mis habitaciones. No salgo al mundo. No he sido buena compañía para nadie vivo en 2 años, y no sé si puedo aprender a hacerlo de nuevo. Le ofrezco un muro tras el cual protegerse. No más que eso. No la insultaría prometiendo más que eso. Debería haberse reído. Debería haber sido absurdo. Un extraño, un duque, una propuesta hecha en un corral a una mujer con grano en la manga. No era absurdo. Era lo más honesto que alguien le había dicho en 4 años. «¿Por qué yo?», dijo ella. «Podría ofrecer ese muro a cualquiera. Medio condado lo aceptaría y daría gracias a Dios. ¿Por qué a la mujer que alimenta a sus gallinas?» Por primera vez, la voz uniforme vaciló. La miró y luego desvió la vista hacia la ventana, 3 pisos más arriba, y de vuelta. «Porque la he visto venir a este corral cada mañana durante 2 años», dijo muy bajo, «con la escarcha y la lluvia y el frío negro. Y usted siempre ha venido de todos modos. No sé cómo decir lo que eso ha sido para mí. No soy capaz de decirlo. Pero no me quedaré en ese cristal viendo a ese hombre arrancárselo. Descubro que no puedo. Esa es mi razón. No es una buena razón, y no es una razón galante, y es la verdadera». Hesper Whitgrove se quedó en la luz menguante y sintió algo removerse en su pecho que había pensado que era demasiado pequeño y demasiado cansado para removerse nunca más. «No decidiré esto en un corral», dijo, «porque tenía que decir algo,
y porque era verdad, y porque su corazón latía demasiado fuerte para una mujer que solo estaba quieta. No, asintió él de inmediato. Por supuesto que no. Tómese el tiempo que necesite. Solo le pido, se detuvo. Le pido que no deje que el orgullo responda por usted. Tiene mucho. También lo he observado. Algo que era casi, pero no del todo. El fantasma de una sonrisa tocó la boca seria y desapareció. No me rechace solo porque es orgulloso rechazarme. Recháceme porque lo ha considerado en su totalidad. Eso es todo lo que pido. Hizo una reverencia entonces, una reverencia apropiada, profunda y seria, a una mujer con las rodillas mojadas en un corral. Y se puso el sombrero, y caminó de vuelta por la puerta hacia su casa silenciosa, y la dejó de pie entre las gallinas, con todo el mundo gris reorganizado a su alrededor. Tampoco durmió esa noche. Se sentó en su pequeña ventana bajo el alero, con un chal sobre los hombros, y pensó hasta que le dolió la cabeza. No era una tonta, y no se permitió serlo ahora. Lo expuso fríamente, de la manera en que su padre nunca había expuesto nada. Por un lado, Crum, una certeza, una lenta asfixia, 50 años, una mano en la parte baja de la espalda, una risa a la que se te exigía hacer eco, su dote engullida, sus días ordenados, lo que fuera que aún estuviera vivo en ella, apagado silenciosamente como la conversación en esta casa. Ese era el camino, si no hacía nada. No había ninguna versión de no hacer nada que no terminara en ese umbral con esa mano. Por otro lado, un extraño, un hombre silencioso, afligido, medio roto que la había observado desde una ventana durante 2 años y le había ofrecido un muro y nada más. Debería haberla asustado más que Crum. No lo hizo. Le dio vueltas y no pudo hacer que la asustara. No había mentido sobre nada. No había prometido nada que no quisiera decir. Ni una sola vez, en toda su cuidadosa y terrible honestidad, había intentado hacerlo más bonito de lo que era. Un hombre que no la adularía para meterla en una jaula, ya era, fuera lo que fuera, no Crum. Y estaba la otra cosa, la cosa que se obligó a mirar al final, porque era la menos sensata, y por lo tanto, la más importante. Cuando él había dicho, siempre has venido de todos modos, algo en ella que había estado frío durante 4 años, se había vuelto hacia ello como una planta, hacia una ventana. Pensó en el corral, y la ventana, y la figura alta detrás del cristal, en las mañanas negras. Alguien en el mundo había sabido que ella estaba allí. No había sido nada. Se había dicho a sí misma que no era nada durante 2 inviernos, y no había sido nada en absoluto. Hacia las 3, dejó de sopesarlo, y simplemente lo supo. De la manera en que finalmente sabes que tienes frío, o estás cansada o enamorada, mucho después de que el hecho haya sido cierto. Se casaría con él, no para ser rescatada. Ya había tenido suficiente de que dispusieran de ella. Se casaría con él porque entre los 2 caminos que se le abrían, elegía este con los ojos abiertos, por su propia voluntad. La primera cosa en 4 años que era completamente suya para elegir. Por la mañana, alimentó a las gallinas. La ventana estaba abierta. La figura alta estaba de pie detrás del cristal. Levantó la vista, firme y constante, a través de la luz fría. Y esta vez, deliberadamente, para que no hubiera lugar a dudas, inclinó la cabeza hacia él. Sí. A 3 pisos de altura, vio que la figura se quedaba muy quieta. Luego, lentamente, el duque levantó una mano y la apoyó plana contra el cristal. No un saludo, algo más silencioso y mucho más grande. Una mano contra la fría barrera que se había interpuesto entre ellos durante 2 años, el día en que comenzó a derrumbarse. Hesper se agachó a por el último grano, y sus ojos le picaban, y se dijo a sí misma que era la escarcha. Se casaron 11 días después en la pequeña y fría iglesia de Fenthnall, con una licencia especial y con el aviso más breve que la decencia permitía. No fue una boda que nadie pondría en un libro. Asistió la duquesa viuda, erguida en gris violáceo, observando a su nieto con una expresión que luchaba entre el triunfo y el terror. Asistieron Hobley y la señora Sturge, y Thomas el jardinero, con el sombrero aplastado contra el pecho, y un puñado de arrendatarios que habían oído la noticia imposible y habían venido a ver si era verdad.
Hesper llevaba su único vestido bueno, teñido 2 veces, y un trozo de viejo encaje de Honiton que la duquesa viuda le había impuesto esa mañana con una fiereza que prohibía el rechazo. El duque pronunció sus votos con una voz baja y uniforme que no tembló. Hesper pronunció los suyos de la misma manera. Cuando llegó el momento del anillo, su mano estaba fría, y la de ella también, y a ninguno de los dos le importó. No hubo banquete de bodas del que hablar, ni baile, ni multitud. Afuera, el cielo de noviembre colgaba bajo sobre el lago, y en algún lugar del parque, un perro ladró 2 veces y se cayó. En la puerta de la iglesia, él le ofreció el brazo, y ella lo tomó, y fue la primera vez que se tocaron. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Caminaron de vuelta a la gran casa juntos, el nuevo duque y la duquesa de Kelvin Ridge, 2 casi extraños unidos ahora más allá de cualquier deshacer, y toda la extraña transacción estaba hecha. Le escribió al señor Pell esa noche. Fue una carta corta, y sintió un frío placer al escribirla del que no estaba orgullosa y del que no se arrepentía. Informó a su tutor que se había casado. Le informó del nombre y el rango del caballero con el que se había casado. Le informó que le agradecería que enviara los detalles de su dote al hombre de negocios de su excelencia a la mayor brevedad posible. No le agradeció su cuidado. Firmó por primera y última vez como Hesper, duquesa de Kelvin, y apretó el sello con más fuerza de la necesaria. La respuesta, cuando llegó una semana después, fue una pequeña obra maestra de un hombre asustado, arreglando su semblante. El señor Pell estaba encantado. El señor Pell siempre había sabido que su pupila estaba destinada a grandes cosas. El señor Pell esperaba que su excelencia no olvidara en su elevación el humilde techo que la había albergado y seguía siendo su más devoto, más obediente, y así sucesivamente. No se mencionó al señor Krum. El señor Krum, dedujo Hesper, había sido silenciosa y permanentemente descartado, como se descarta una carta que ha perdido su valor. Sintió un momento de sombría piedad por cualquier otra chica que ahora estuviera en su antiguo lugar en la calle Gay. Luego dobló la carta y no volvió a pensar en Josiah Pell en mucho tiempo. Esa fue la parte fácil. Había escapado de lo peor. Ahora tenía que aprender lo extraño. Ser duquesa de Kelvin, descubrió, era principalmente una educación en el silencio. Fengnall era una casa grande y solemne, y se había moldeado alrededor del dolor de su amo, como un árbol se moldea alrededor de una herida. Los sirvientes se movían en silencio. Las puertas se mantenían cerradas. Habitaciones enteras habían sido cerradas y cubiertas, principalmente el ala oeste, donde estaban las antiguas guarderías. Y donde, aprendió esto lentamente de la señora Sturge, nunca del duque, el joven Lord Kit había tenido sus habitaciones. Nadie iba allí, nadie hablaba de ello. La conversación se había ido de la casa, como había dicho la duquesa viuda, como el agua de una jarra rota, y nadie había pensado nunca en ver si la grieta podía repararse. Su marido se quedaba en su estudio y en sus propias habitaciones. No cenaba en compañía. Durante las 2 primeras semanas de su matrimonio, Hesper lo vio casi tan poco como antes. Una figura alta y seria, vislumbrada al final de una galería, una voz baja detrás de una puerta. Se habían casado. Seguían siendo extraños. Sabía que sería así. Lo había elegido con los ojos abiertos, y aún así, algunas noches sentía que la extrañeza de su vida se cernía sobre ella como el agua. Se sentaba sola en un extremo de la larga y fría mesa del comedor, un lacayo detrás de su silla, 40 pies de caoba pulida entre ella y nadie. No se quejó. No estaba en ella quejarse de un trato que había hecho libremente, pero no estaba hecha para sentarse en habitaciones cubiertas y ser atendida, y después de las 2 primeras semanas dejó de intentarlo. Cuidaba el corral. Con Krum o sin Krum, duquesa o no duquesa, se levantaba antes del amanecer y alimentaba a las gallinas. La primera mañana bajó con sus nuevas ropas finas. Una de las doncellas intentó decirle amablemente que una duquesa no hacía tales cosas. Hesper había mirado a la chica con amabilidad y había salido al corral de todos modos. Y ese fue el fin del asunto. La ventana se abría. La figura alta observaba. Algunas cosas no cambiaban porque se hubiera puesto un anillo. Luego fue más allá.
Había dirigido una casa con nada en la casa de su tutor. No podía quedarse de brazos cruzados en una que lo tenía todo. Comenzó a tomar las riendas de Feng Nol en silencio. Hizo quitar las sábanas de la sala de la mañana, porque una persona debe tener una habitación cálida y luminosa donde sentarse. Aprendió todo el libro de la casa de la señora Sturge, que estaba ávida de una señora, y floreció bajo una. Acortó la espantosa mesa. En la 9ª noche de su matrimonio, dio una orden en voz baja. Cuando el duque vino, como a veces hacía, a tomar una cena tardía y solitaria, encontró la vasta tabla reducida a una pequeña mesa redonda junto al fuego. Estaba puesta para uno, cálida, íntima y humana. Se quedó en el umbral un largo momento, mirándola. «¿Has cambiado la mesa?», dijo, cuando ella entró a ver si el fuego estaba encendido. «Lo he hecho. Espero que no te importe». Ella lo miró a los ojos con firmeza. «Esa mesa fue construida para sentar a 40. No ha habido 40 personas felices en esta casa en mucho tiempo». Parecía cruel seguir poniendo la mesa para fantasmas. Algo se movió en su rostro serio. «No», dijo lentamente. «No me importa». Una pausa. «¿Te sentarás?». Fue la primera vez que lo pedía. Ella se sentó. Un lacayo puso un segundo cubierto. Comieron una cena sencilla junto al fuego. Un duque y una duquesa que llevaban casados 9 días y nunca habían compartido una comida. No hablaron mucho. Él no podía, y ella no lo presionaría. Pero no era un silencio frío. Era el silencio de 2 personas aprendiendo la forma del otro. Cuidadosos, sin prisas. Y cuando ella se levantó para dejarlo, él se puso de pie y dijo, «Gracias», con una voz que no se refería a la cena. Después de eso, vino a la pequeña mesa la mayoría de las noches. Se convirtió, sin que ninguno de los dos lo nombrara, en la suya. Él no encontraba las palabras fácilmente. Ella entendía eso ahora como un hecho de él, como su altura o el gris de sus ojos. Y dejó de esperar al hombre que los rumores habían inventado, y hizo las paces con el hombre que estaba allí. Hablaba en frases cortas y cuidadosas, con largos silencios entre ellas, y ella aprendió a leer los silencios, que decían tanto como las frases. Aprendió que no era frío. Era lo opuesto a frío. Era un hombre que sentía demasiado y lo había amurallado porque la última vez que lo dejó salir le había costado más de lo que podía pagar. Aún no sabía cuál había sido el costo. No preguntó. Ella tenía sus propias murallas, y sabía lo que era que alguien intentara escalarlas sin ser invitado. Pero la muralla se derrumbó piedra a piedra, durante ese primer largo invierno, en la pequeña habitación cálida, en la pequeña mesa cálida. Le contó sobre su padre, los escarabajos y el alquiler olvidado, la gran mente gentil y ruinosa de él. Casi lo hizo reír una vez, describiendo el día en que su padre vendió la última de la buena plata para comprar una caja de polillas tropicales, y se sintió genuinamente desconcertado por su angustia. La casi risa fue algo notable en ese rostro serio, una grieta de calidez, rápidamente desaparecida, y descubrió que habría vendido una buena cantidad de plata ella misma para verla de nuevo. Al principio, él no le contó casi nada de sí mismo, pero lentamente comenzó a preguntar. Preguntó sobre el corral. Una noche preguntó por qué no nombraba a ninguna de las gallinas. Ella le dijo, «No se nombra a lo que podrías tener que matar». Él se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo, «Esa es una regla muy dura. Es un corral muy duro», dijo ella. Él la miró a través de la pequeña mesa con esos claros ojos grises, como si hubiera dicho algo que lo atravesara directamente. Lo había hecho. Aún no lo sabía, pero lo había hecho. Las mañanas continuaron. La ventana se abría. La figura observaba. Ella alimentaba a las gallinas e inclinaba la cabeza, y se convirtió en un lenguaje entre ellos, sin palabras, ahora más antiguo que su matrimonio. Algunas mañanas, cuando el tiempo era muy malo, levantaba la vista y encontraba la ventana vacía. Luego, unos minutos después, la puerta del corral se abría. Él salía él mismo con un gran abrigo, con el cuello levantado. Se quedaba un poco apartado y la observaba trabajar, su aliento humeando en el frío. Nunca se ofreció a ayudar. Ella nunca lo pidió. No era ese tipo de observación. Simplemente se quedaba de pie,
como si la vista de un ser vivo haciendo una tarea viva en la luz gris fuera algo que necesitaba, como un hombre que sale de una larga fiebre necesita pan simple. Una de esas mañanas, una dura y blanca de enero, habló en el silencio sin mirarla. Él criaba gallinas, dijo el duque. Mi hermano, cuando éramos niños. Hesper se quedó muy quieta, el cucharón a medio camino del comedero. No se giró. Había aprendido que él solo podía decir las cosas más difíciles de lado, solo a la media distancia, solo si ella no lo miraba mientras las decía. «Ah, sí», dijo ella en voz baja. Este corral era suyo. Su voz era uniforme, pero ella oyó el costo de cada palabra. Estaba loco por ellas. Huevos, razas, la incubación bajo una lámpara en la guardería, hasta que la niñera amenazó con renunciar. Llevaba un libro de todas ellas con sus nombres. Un silencio. Nombraba a todas. Habría pensado que tu regla era muy cruel. Quizás, dijo Hesper, sin girarse, con el corazón en un puño. O quizás él tenía un corral más blando que el mío. Quizás. La escarcha humeaba entre ellos. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Se había vuelto más baja. Y ella comprendió que habían llegado de lado al borde del asunto. Cuando murió no pude hacer que lo limpiaran. Di la orden de que nivelaran todo el corral, y no pude hacer que mi boca lo dijera. Así que se asilvestró. 2 años se asilvestró, y no podía mirarlo, y no podía deshacerme de él. Y entonces llegaste tú. Se detuvo. La oyó respirar. Llegaste, y no sabías de quién era, y lo reparaste. Lo recompusiste con tus propias manos como si fuera solo un corral, porque para ti era solo un corral. Y yo me quedé en esa ventana, y te observé hacerlo mañana tras mañana. Y no sabía si te odiaba por ello o si eras lo único que me mantenía con vida. Hesper dejó el cucharón lentamente en la escarcha. Ahora, por fin, se giró. Él estaba de pie, medio de espaldas a ella, con sus ojos grises fijos en el lago. No había lágrimas en su rostro. Comprendió que este era un hombre que había superado hacía mucho el país, donde las lágrimas aún brotaban fácilmente. Pero estaba pálido hasta los labios, y sus manos estaban cerradas a los costados. Y había dicho más en un corral en una mañana de enero, de lo que había dicho a cualquier alma viviente en 2 años. Everett, dijo ella. Fue la primera vez que usó su nombre. No lo había planeado. Salió de ella por su propio peso, bajo y firme, y vio cómo aterrizaba en él como una mano apoyada en su pecho. Él se giró. Sus ojos se encontraron a través del corral frío y brillante, y algo pasó entre ellos que no tenía palabras, que no las necesitaba, que era más verdadero que cualquier voto que hubieran pronunciado en la fría iglesia. «Me alegro de que el corral fuera suyo», dijo ella. «Me alegro de haberlo cuidado sin saberlo. Si lo hubiera sabido, habría sido cuidadosa con él. Y cuidadoso no es lo que un corral quiere. Quiere que se viva en él». Ella sostuvo su mirada. Él no se ha ido de aquí. Cueste lo que te cueste mirar. No se ha ido de un lugar que todavía está lleno de lo que amaba. Eso no es nada. Eso está muy lejos de no ser nada. El duque la miró durante un largo, largo momento. Luego hizo algo que no había hecho en 2 años. Cruzó el corral, se agachó, tomó el cucharón que ella había dejado y esparció un puñado de grano ampliamente. De la manera que ella le había enseñado, sin enseñarle, para que los débiles comieran. Su mano no estaba del todo firme. Las gallinas se acercaron a él sin miedo. Estuvieron juntos en el corral, el duque y la duquesa de Kelvin, alimentando a las gallinas de su hermano muerto en la dura luz de enero. Ninguno de los dos dijo nada más. No había nada más que necesitara decirse. Todo lo que importaba ya se había dicho. Ese fue el primer pico del invierno. Pensó después que si el mundo los hubiera dejado en paz, podrían haber seguido escalando silenciosamente el uno hacia el otro por el resto de sus vidas. Pero el mundo no deja a la gente en paz. Y el mundo esa primavera llegó en 2 formas a la vez. Una carta de una amiga asustada y una hermosa prima que había esperado 10 años para ser duquesa de Kelvin y no tenía intención de perder el título ante una chica que alimentaba gallinas. La carta llegó primero. Era marzo y el deshielo estaba en el lago. Y Hesper había comenzado a ser feliz con cautela, que es siempre cuando llegan las cartas. Estaba dirigida con una letra que conocía, apretada y cuidadosa,
la letra de la única amiga que había hecho en los fríos años en Bath. Frances Dyer había sido institutriz de la familia 2 puertas más abajo de la del señor Pell, una joven pequeña, valiente y modesta, que había compartido su fuego, sus libros y sus pocas monedas con una chica solitaria que no tenía nada y no pedía nada a cambio. Cuando la duquesa viuda se llevó a Hesper a Fanknall, Frances fue lo único en Bath que lamentó dejar. Se habían escrito 2 veces al año, las pequeñas y fieles cartas de mujeres que no pueden permitirse escribir a menudo. Esta carta no era pequeña. Hesper la leyó de pie en la sala de la mañana, y el color se le fue del rostro. Frances había dejado a la familia en Bath. Había aceptado un nuevo puesto, uno mejor, o eso parecía, institutriz de los hijos de un señor Latchford en Londres, un viudo de buena fortuna. La situación había salido muy mal. La carta no lo decía todo. Frances era demasiado orgullosa y estaba demasiado asustada para escribirlo todo. Pero Hesper podía leer la forma entre las líneas cuidadosas. El señor Latchford le había hecho a Frances una oferta que no era matrimonio. Cuando ella lo rechazó, él cambió. Ahora pretendía despedirla sin sus referencias. Peor aún, había comenzado a decir cosas, que ella se le había insinuado, que no era una persona apta para la enseñanza de niños, que su conducta había sido tal que ninguna casa respetable podría acogerla. En un mes, Frances Dyer estaría en la calle en Londres sin una referencia, sin un chelín, con su nombre envenenado de antemano en cada casa que podría haberla empleado. No tenía familia viva. Tenía, escribió, a nadie más en el mundo a quien se atreviera a pedir ayuda. Le avergonzaba pedírselo, incluso a Hesper. Entendería perfectamente si su excelencia, en su nueva posición, no pudiera ser vista con una institutriz arruinada. Simplemente no sabía qué más hacer. Hesper dobló la carta con manos que no estaban del todo firmes. Sabía exactamente a lo que se enfrentaba una mujer en la posición de Frances. Ella misma había estado a un paso de ello. Sabía que una institutriz despedida sin referencias tenía 2 caminos, y que ambos terminaban mal. La diferencia entre Frances Dyer y Hesper Whitgrove no era más que suerte. El capricho de una anciana en una visita a Bath, los ojos de un duque en una ventana. Podría haber sido ella tan fácilmente. Estuvo muy cerca de ser ella. Fue a buscar a su marido. Lo encontró en el estudio. Ahora se le permitía entrar allí, la única persona en la casa que podía. Y se lo contó claramente, sin ocultar nada, porque ocultar cosas no era el matrimonio que tenían. Le habló de Frances. El fuego compartido en los años fríos, la oferta rechazada, la ruina que se avecinaba. Le dijo que tenía la intención de ayudarla. Everett escuchó a su manera grave y silenciosa hasta el final. Luego dijo, «¿Cuánto necesita? No es solo dinero». Hesper juntó las manos. «Dinero necesita, sí, pero a una mujer despedida sin referencias no se le puede simplemente dar un monedero. Necesita un lugar respetable o los medios para ser respetable en otro lugar. Necesita a alguien que respalde su nombre o no le quedará nombre que respaldar». Lo miró. «Tengo la intención de ir a Londres para sacarla de esa casa antes de que Latchford pueda echarla a la calle y para establecerla en algún lugar donde él no pueda alcanzarla con sus mentiras. No lo haré en contra de tu voluntad, pero te pido que no te opongas». Él se quedó en silencio por un momento. Ella lo observó. Vio el miedo cruzar su rostro, el viejo miedo, aquel cuya raíz aún no había encontrado. El miedo a una puerta que se cierra, a alguien que le importa que se va y no vuelve. Lo dominó. Lo vio dominarlo, y lo amó por el esfuerzo, aunque todavía no se permitía llamarlo amor. «No me gusta Londres», dijo finalmente. «Fue», comprendió ella, «una confesión enorme. No puedo ir contigo. No podría serte de utilidad allí. Sería un peso, una pausa. Pero debes ir. Es tu deber ayudarla. Y tienes razón. Y no seré un hombre que impidió a su esposa hacer algo decente porque le tenía miedo a una ciudad». La miró. «Lleva a Hobley. Usa la casa de Londres. Está cerrada, pero se puede abrir en un día. Toma todo el dinero que necesites y no lo cuentes». Y Hesper, sus ojos grises se encontraron con los de ella. «Volveré», dijo ella.
Siempre vuelvo. Tú, de todas las personas, lo sabes. Algo se relajó en su rostro. Sí, dijo él. Lo sé. Fue a Londres 3 días después. No había tenido la intención de que se convirtiera en un escándalo. Mirando hacia atrás, nunca pudo encontrar el punto en el que un recado decente se había convertido en un arma en manos de otra persona. Pero esa era la naturaleza del asunto. El escándalo no necesitaba la verdad. Solo necesitaba a una mujer haciendo algo que pudiera describirse de dos maneras, y a alguien con una razón para elegir la peor descripción. Londres en la temporada era una máquina de observar. Hesper lo había olvidado en su año de mañanas grises y gallinas. En el momento en que se quitaron los postigos de la casa de Kelvin Ridge en la ciudad, en el momento en que se vio a un lacayo con la librea del duque en la entrada, la máquina giró su ojo. La misteriosa nueva duquesa del duque silencioso, la don nadie con la que se había casado en una iglesia de campo sin previo aviso, había venido a la ciudad sin él, sola. Eso solo fue suficiente para que los abanicos comenzaran a moverse. Y Hesper, concentrada en Francis, apenas notó el ojo en absoluto, que fue lo peor que podría haber hecho. Fue a la casa de Latchford ella misma. Quizás debería haber enviado a Hobley, pero no conocía las calles y no confiaba el recado a nadie más. Bajo las ropas finas, seguía siendo una mujer que hacía sus propias tareas difíciles con sus propias manos. La vieron entrar, una duquesa, sola, visitando la casa de un viudo de mala reputación, quedándose más de una hora. Salió con Francis Dyer, pálida y llorando, y la subió al carruaje ducal en plena calle, y eso también se vio. Durante la semana siguiente, instaló a Francis en un alojamiento respetable. Le encontró un médico cuando la pobre mujer se derrumbó por la tensión y puso a Hobley a trabajar para encontrarle un nuevo puesto, lejos de Londres y del veneno del señor Latchford. Todo decente. Todo desde fuera, capaz de una segunda lectura. Y había alguien en Londres esa temporada muy dispuesto a dársela. Lady Genevieve había venido para la temporada, como cada año, y este año había venido enfadada. Había esperado mucho tiempo para ser duquesa de Kelvin. Había sido criada para ello, más o menos. Su madre, la tía del duque, le había plantado la idea cuando era niña. El lento declive de la fortuna de los Brackworth lo había convertido a lo largo de los años menos en una esperanza que en un plan. El padre de Genevieve, el conde, estaba silenciosamente arruinado. La casa de la ciudad estaba alquilada. Su dote se había gastado 2 veces en temporadas que no habían dado resultado. Tenía 26 años, era hermosa y se le acababa el tiempo. Se había dicho a sí misma durante los 2 años de la loca reclusión del duque que al final saldría de ella. Y cuando lo hiciera, allí estaría ella, la elección obvia, la inevitable, la adecuada. Todo saldría bien. En cambio, había salido de ella para casarse con una compañera que alimentaba gallinas. Una don nadie, la hija sin un céntimo de un naturalista de Somerset, con vestidos teñidos y tierra bajo las uñas. Genevieve había recibido la noticia en enero y se había puesto enferma por ello. Genuinamente enferma, de la manera en que te pones enfermo cuando el único plan sobre el que se ha construido toda tu vida te es arrebatado en una sola frase. No era, digan lo que digan los sirvientes, una mujer malvada. Eso era lo que lo hacía triste. Era una mujer asustada. Era una mujer a la que no se le había dado nada más que su rostro, y la promesa de un título, que había apostado todo al título y que acababa de verlo caminar hacia una iglesia de campo en el dedo de otra mujer. Detrás de su crueldad, si alguien hubiera mirado, había puro terror a la pobreza, a la soltería, al lento ahogamiento gentil que esperaba a una hermosa y arruinada hija de conde sin marido, sin fortuna y sin plan. No se propuso destruir a Hesper Whitgrove por malicia. Se propuso destruirla porque Hesper, sin saberlo, había quitado el último terreno sólido bajo los pies de Genevieve, y una persona que se ahoga arrastrará a cualquiera que esté a su alcance. Vio a la duquesa entrar en la casa de Latchford. De hecho, se había encargado de saber a dónde iba la duquesa. Y miró lo que vio, y eligió deliberadamente la peor lectura, y comenzó muy suavemente a contarla. Lo hizo maravillosamente. Nunca dijo una palabra dura. Ese era el arte. Dejó que los abanicos hicieran el trabajo.
Pobrecita. ¿La conoces? No. Nadie la conoce. Ese es el punto. Dicen que ha venido sin él en plena temporada, y visitando, bueno, la casa de Latchford, de todas las casas. A uno no le gusta hablar de Latchford, pero es bastante, sí, bastante, y estuvo allí más de una hora, querida, en plena calle, y salió con una joven, una compañera, dicen, o así se hace llamar. Ajá, sí, y así sucesivamente, el veneno saliendo a la temporada gota a gota, nunca rastreable a la mano que lo vertió. En 15 días, todo el Londres de moda tenía una historia sobre la duquesa de Kelvin Ridge. La historia no era la verdadera. La verdadera era que una mujer valiente había rescatado a una amiga. La temporada no tenía uso para eso. La temporada quería la otra cosa, la cosa deliciosa, la caída de la don nadie que había aspirado por encima de su posición. Y Lady Genevieve, ahogándose, se la dio con ambas manos. Hesper no sabía nada de esto. Consiguió instalar a Francis finalmente en una buena y tranquila familia en Yorkshire, a 4 condados del señor Latchford, con una carta de recomendación escrita por el propio duque que ningún rencor de viudo podría tocar. Vio a su amiga subir al coche del norte, su salud mejorando, su nombre a salvo. Se quedó en la calle de Londres y vio el coche alejarse. Sintió la profunda y limpia satisfacción de una cosa difícil bien hecha. Luego se fue a casa, a Shropshire, a Fanknall, a sus gallinas y a su marido y a su pequeña mesa cálida, sin tener ni idea de que llevaba el veneno de la temporada a casa con ella, doblado invisiblemente en sus finas ropas nuevas. El veneno llegó a Fanknall antes que ella. Así eran esas cosas. Viajó por el correo rápido en las cartas de conocidos bien intencionados y malintencionados. Estaba esperando en la casa, cuando el carruaje de la duquesa subió por el camino en una suave tarde de abril. Llegó a casa cansada y contenta, y completamente desprevenida. Encontró a su marido cambiado. No fue nada de lo que dijo. No dijo casi nada. Ese era el punto. Ese era el terror. Había pasado un invierno aprendiendo a leer sus silencios, y llegó a casa a un silencio que no podía leer. Un silencio cerrado, frío, el antiguo, el de antes. La recibió en el vestíbulo. Fue cortés. Le preguntó por su viaje. Le preguntó por Francis. Y escuchó la respuesta. Y dijo que estaba bien hecho, con una voz sin nada detrás. Y luego se retiró a su estudio. Y la puerta se cerró. Hesper se quedó en el vestíbulo de su propia casa, con la sensación más extraña y fría. Había vuelto a Fanknall y había encontrado al duque de hacía 2 años, esperando en la ropa de su marido. Fue a ver a la duquesa viuda. La anciana estaba junto a su fuego y estaba enfadada. Hesper lo vio de inmediato, pero no con ella. Las delgadas manos de Tabitha temblaban sobre su bastón, y sus ojos pálidos brillaban con una furia que no tenía a dónde ir. «Siéntate, niña», dijo. «No lo sabes, y debes saberlo, y mejor por mí que por ese tonto de hombre encerrándose en su estudio como un animal herido». Su voz se quebró por el esfuerzo. «Hay una historia circulando por el condado. Subió desde Londres mientras estabas fuera. Es una mentira, y sé que es una mentira, y cualquier criatura con sentido sabe que es una mentira. Pero es una muy buena mentira, y ha hecho su trabajo. Y ha hecho su trabajo principalmente en Everett, porque Everett es el único hombre en Inglaterra menos capaz de soportarla. Se lo contó. Se lo contó claramente. La casa de Latchford, la calle abierta, la compañera, los abanicos, todo el lento veneno de la temporada. Le contó la forma que había tomado para cuando llegó a Shropshire, que la duquesa de Kelvin Ridge había subido a Londres en cuanto su marido le dio la espalda, que la habían visto donde ninguna mujer honesta va, que había traído a casa alguna historia de una amiga para encubrirlo. Hesper escuchó y la sangre le subió caliente a la cara, no de vergüenza, sino de rabia. Una rabia limpia y abrasadora por ella misma y por Francis. «Es una mentira», dijo. «Cada palabra. Fui por Francis. Sabes que fui por Francis. Él lo sabe. Me dio el dinero y el carruaje y escribió su carta de recomendación con su propia mano». «Lo sé», dijo la duquesa viuda. «Por supuesto que lo sé. Escúchame». Se inclinó hacia adelante y su viejo rostro era terrible de amor y miedo. «No es la mentira el peligro. El niño no cree la mentira.
No cometas el error de pensar que la cree. No es ese tipo de tonto. Hizo una pausa, y su voz bajó. El peligro es peor que la creencia. El peligro es que te fuiste y volviste. Mientras estabas fuera, tuvo 4 semanas de una casa vacía y un condado susurrante. 4 semanas para recordarle la única cosa en torno a la cual ha organizado toda su vida rota: no arriesgarse nunca más. Su mano se apretó. Se permitió quererte. ¿Entiendes? Durante 2 años no le importó nada vivo. La última vez que amó a alguien, lo perdió detrás de una puerta cerrada y juró que nunca volvería a estar en ese fuego particular. Y entonces llegaste tú, reparaste el corral, te sentaste a su mesa, lo llamaste por su nombre y él dejó que la puerta de sí mismo se abriera una rendija. Y en el instante en que se abrió, el mundo metió la mano y le mostró exactamente de lo que tenía miedo: que podían tomarle el pelo, que lo que amaba podía salir al mundo y volver trayendo la ruina, que querer cuesta y la cuenta siempre llega. La anciana se recostó, agotada. No está enfadado contigo, Hesper. Está aterrorizado de ti. Y un hombre aterrorizado detrás de una puerta cerrada es la cosa más difícil del mundo de alcanzar. Lo sé. He estado intentando alcanzar a ese hombre en particular durante 2 años. Hesper se quedó muy quieta junto al fuego, y comprendió. Y la comprensión fue peor de lo que habría sido la ira. ¿Cuál fue la puerta cerrada?, preguntó finalmente en voz baja. Lo has dicho 2 veces. La última vez que amó a alguien, lo perdió detrás de una puerta cerrada. Su hermano Kit. Se encontró con los ojos de la anciana. Sé que el corral era de Kit. Me lo dijo él mismo en enero, y le costó todo decírmelo. Pero hay más. Siempre ha habido más debajo de todo. Y nadie en esta casa lo dirá. Y creo que quizás es hora de que alguien lo haga. Creo que quizás no puedo alcanzar a mi marido hasta que sepa exactamente fuera de qué puerta estoy. La duquesa viuda la miró durante mucho tiempo. El fuego se asentó. En algún lugar de la gran casa, un reloj dio las horas, pequeño y lejano. No, dijo la anciana finalmente, y había algo casi como alivio en ello, el alivio de una carga a punto de ser dejada. No, no puedes, y no te lo diré. Levantó una mano contra la protesta de Hesper. No te lo diré, porque no es mi dolor para regalarlo, y porque si lo aprendes de mí, será un hecho, y si lo aprendes de él, será una curación. Hay una diferencia, niña, y es toda la diferencia. Sus ojos pálidos eran firmes. Pero te diré dónde está la puerta, entonces quedará entre tú y él, como debería haber sido desde el principio. Que Dios os ayude a ambos, porque soy demasiado vieja y estoy demasiado cerca del final de mi propio camino para hacerlo por vosotros. Tomó un lento aliento. Pregúntale sobre la noche en que murió Kit, no cómo murió. Todo el mundo sabe cómo murió. Una fiebre después de una boda. Algo bastante común que mata a 100 jóvenes al año. Pregúntale sobre la noche. Pregúntale qué se dijo. Pregúntale Hesper sobre lo último que le dijo a su hermano. Y luego, hagas lo que hagas, no dejes que vuelva a cerrar la puerta antes de que haya terminado de responder. Eso es todo lo que puedo darte. Es más de lo que le he dado a nadie en 2 años. Hesper se levantó. Besó la seca mejilla de la anciana, algo que nunca había hecho antes, y la duquesa viuda le agarró la mano con fuerza por un momento, feroz y sin palabras, y la dejó ir. No fue a verlo esa noche. Fue lo suficientemente sabia para eso. Un hombre en el viejo y frío silencio no podía ser asaltado. Había aprendido la gramática de él demasiado bien para intentarlo. Esperó 3 días. 3 días en los que no vino a la pequeña mesa. 3 días en los que la ventana sobre el corral permaneció cerrada por las mañanas. La casa se replegó en su antigua forma alrededor del miedo de su amo, y Hesper Whitgrove sintió que su breve felicidad se le escapaba como el deshielo del lago. Alimentó a las gallinas sola cada mañana. Miró hacia arriba cada mañana al postigo cerrado, y no desesperó, porque la desesperación era un lujo que nunca había podido permitirse. Pero se acercó a ella esos 3 días grises, más cerca de lo que dejó ver a nadie. Al 4.º día dejó de esperar. Fue al estudio por la noche, cuando sabía que él estaría allí, y no llamó. Entró. Estaba en la ventana, por supuesto,
de espaldas a la habitación, una figura alta y oscura contra la última luz, y no se giró. «No deberías estar aquí», dijo. Su voz era plana, agotada, amurallada. «Es tarde. Déjame». «No», dijo Hesper. Cerró la puerta detrás de ella. Se apoyó en ella para que la única puerta de la habitación estuviera cerrada, y ella estuviera dentro con él. No había salida que no pasara por ella. «He estado 3 días esperando a que salieras», dijo en voz baja y firme. «No vas a salir. Ahora entiendo por qué. Así que voy a entrar yo. Y no me iré de esta habitación hasta que me hayas contado lo que toda esta casa ha sido construida para no decir». Vio sus hombros ponerse rígidos. Continuó, gentil e implacable, como se esparce el grano ampliamente para que los débiles puedan comer. «Everett, cuéntame sobre la noche en que murió Kit. Cuéntame qué se dijo. Cuéntame lo último que le dijiste a tu hermano». El silencio que siguió fue el peor en el que jamás había estado. Duró tanto que pensó que no lo rompería, que simplemente se quedaría en el cristal y la superaría, que había juzgado mal toda la gramática de él y había perdido. Se mantuvo firme. Había alimentado gallinas en el frío negro durante 2 inviernos. Podía quedarse en una habitación silenciosa todo el tiempo que fuera necesario. Y al final de todo, con la espalda todavía hacia ella y el rostro todavía hacia el cristal oscuro, el duque comenzó a hablar. «Discutimos», dijo. La palabra cayó en la habitación como una piedra en el lago. Ella no se movió. No hizo ni un sonido. Dejó que las ondas se expandieran. Tenía 22 años, mi edad cuando heredé el título. Más o menos. Quería un nombramiento militar. Lo había querido durante años. El ejército, una casaca roja, una guerra en la que ser un héroe. No se lo compraría. Su voz era terriblemente uniforme. La uniformidad de un hombre caminando por el filo de una navaja sobre un precipicio. Nuestro padre estaba muerto. Nuestra madre estaba muerta. Solo quedábamos Kit y yo de toda la familia, los dos en esta gran casa. No podía, no quería. Ya había enterrado a todos los que amaba. Hesper. Él quería que le comprara un nombramiento para que pudiera ir y ponerse delante de los cañones franceses. Y dije que no. Dije que no de todas las maneras que un hombre puede decirlo. Esa última noche discutimos peor que nunca, aquí en esta habitación. Y él dijo, la voz uniforme se quebró una vez y se estabilizó. Dijo que no quería un hermano. Dijo que quería una posesión que se quedara donde yo la pusiera. Dijo que me había vuelto tan miedoso de perder cosas que había dejado de dejarlas vivir. Y yo dije, se detuvo. Hesper esperó. La habitación estaba negra ahora. La luz se había ido por completo, y solo podía ver su silueta contra la ventana, rígida, sola. «Dímelo», dijo muy suavemente. «Dilo. Ha estado en esta casa durante 2 años. Déjalo salir». «Le dije que se fuera entonces», dijo Everett. «Le dije que si tan poco pensaba en el hogar que lo había acogido y en el hermano que lo había criado, que se largara. Le dije que se quitara de mi vista. Esas fueron las palabras. Quítate de mi vista». Y lo hizo. Un largo aliento, tembloroso ahora. Salió por esa puerta. Era noviembre. Se acercaba una tormenta desde las colinas, y estaba demasiado enfadado para esperar a que pasara. Demasiado enfadado para tomar el carruaje o hacer algo sensato. Tomó un caballo y cabalgó hacia ella, para fastidiarme, para demostrarme que podía ir a donde quisiera. Estuvo fuera 2 noches. Cuando lo trajeron de vuelta, estaba empapado hasta los huesos y gris de frío. La fiebre se lo llevó en 1 semana. Y nunca estuvo lo suficientemente lúcido de nuevo, al final, para que yo. La voz se rompió por completo entonces, no en lágrimas, en silencio. El peor silencio, el verdadero, aquel alrededor del cual se había construido toda la casa. Hesper cruzó la habitación oscura hacia él por fin y se paró a su lado, sin tocarlo todavía, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentirla allí. «Lo último que le dije a mi hermano», dijo Everett al cristal en un susurro. «Lo último que le dije a la última persona viva que amaba fue, quítate de mi vista». Y lo hizo. Y murió por ello. No he podido decir una sola palabra desde entonces que no haya sopesado 3 veces. Dije una cosa con ira a Kit, y lo mató.
He tenido tanto miedo desde entonces de lo que una palabra puede hacer, que dejé de decir cualquiera que importara. Se giró finalmente en la oscuridad, y ella apenas pudo ver la ruina de su rostro. Y entonces llegaste tú. Me hiciste querer hablar. Te sentaste en esa mesa y me llamaste por mi nombre. Me hiciste querer abrir la puerta de nuevo, y en el momento en que lo hice, Londres metió la mano y me mostró lo que pasa cuando me importa. Vuelve trayendo la ruina. Siempre vuelve trayendo la ruina. No puedo parar, dijo Hesper. Lo dijo suavemente, pero fue una orden y lo detuvo. Has llevado esto 2 años, dijo, y lo has llevado mal. Voy a decirte cómo. Vas a quedarte aquí en la oscuridad y escucharme, porque me he ganado el derecho a ser escuchada en esta habitación. Tomó sus manos frías entre las suyas. Él no se apartó. Tú no mataste a tu hermano. Escúchame. Una fiebre mató a tu hermano. Una tormenta y una boda, y una fiebre que mata a 100 jóvenes al año, mataron a tu hermano. No una frase. No, quítate de mi vista. Te has hecho Dios, Everett. Estos 2 años has decidido que tu palabra tenía el poder de vida y muerte sobre otro hombre adulto. Que hablaste, y él murió porque hablaste. Eso no es dolor. Es orgullo vistiendo el abrigo del dolor. No eres tan poderoso. Nadie lo es. Cabalgó hacia una tormenta porque era joven y estaba enfadado y era terco. Era el mismo chico que nombraba a cada gallina, que quería una casaca roja, que pensaba que su hermano era una fortaleza en lugar de un hombre asustado. Habría cabalgado hacia esa tormenta por cualquier discusión. No fueron las palabras, fue la tormenta. Las palabras solo te rompieron el corazón. No tuvieron el poder de romper su vida. Él temblaba ahora en silencio, sus manos frías agarrando las de ella. Y está esto, continuó ella, implacable, gentil. Te has castigado durante 2 años guardando silencio. Te dijiste a ti mismo que una palabra puede matar, así que dejaste de decir cualquiera que importara. Pero Everett, piensa, la voz de quién has estado silenciando, no la tuya, solo la suya, la de Kit. Él era el que hablaba. Tu abuela me dijo que hablaba suficiente por los dos. Cuando murió, sacaste la conversación de esta casa como penitencia, y al hacerlo, lo enterraste 2 veces. Cerraste su corral. Silenciaste su voz. Hiciste de toda esta gran casa una tumba para un chico que amaba el ruido, y las gallinas, y las casacas rojas, y la vida. Eso no es honrarlo. Eso no es dolor. Es lo más ruidoso que podrías haber hecho, disfrazado de silencio, y ha deshonrado la memoria de un chico risueño cada día durante 2 años. Le apretó las manos con más fuerza. ¿Quieres hacer las paces con Kit? Entonces vive, entonces habla, entonces deja que su corral esté lleno de gallinas, y su casa llena de voces, y su hermano sea un hombre de nuevo, en lugar de un fantasma en una ventana. Esa es la enmienda, no el silencio. Nunca el silencio. El silencio es lo único que ese chico no te habría perdonado. El duque emitió un sonido entonces, bajo y roto, que no era del todo una palabra. Inclinó la cabeza. Hesper lo atrajo hacia abajo y lo abrazó, a este hombre alto, grave y silencioso. Lo abrazó en el estudio oscuro sobre el corral de su hermano. Sintió por fin romperse en él lo que había necesitado 2 años para romperse. Se rompió limpiamente. Lloró. No fue elegante y no fue breve. Lo abrazó durante todo el proceso y no dijo nada, porque no quedaba nada que decir. Todo lo que necesitaba decirse se había dicho. La tormenta dentro de él pasó, como había pasado la tormenta de noviembre, y dejó el mundo lavado y tranquilo. Cuando por fin levantó la cabeza, lo peor de 2 años se había ido de su rostro, y algo joven, arruinado y vivo, había vuelto a él. «Lord de Londres», dijo, con la voz ronca, sus manos todavía en las de ella. «Nunca lo creí. Debes saber que nunca lo creí. Sabía por qué había sido. Sé lo que eres». Sus ojos grises escudriñaron su rostro. «No fue la mentira. Fue que te hubieras ido y hubieras vuelto. Y yo tenía tanto miedo de cuánto te...» Se detuvo. Y entonces, un hombre que no había dicho una palabra que importara en 2 años, se obligó a decir la que más importaba. «Cuánto te amo», dijo Everett. «Ahí está, lo he dicho. No ha matado a nadie. Tenías razón. Siempre tienes razón.
Es insoportable en una esposa. Why Hesper Whitgrove se rió, una risa húmeda y quebrada en la oscuridad. Intentaré equivocarme de vez en cuando para tu comodidad, dijo. Luego dejó de reír porque él la había atraído. Allí, en el estudio, sobre el corral, más allá de cada muro y cada silencio, el duque y la duquesa de Kelvin se besaron por primera vez. No como un trato, no como un rescate, sino como dos personas que habían elegido con los ojos abiertos dejar de tener miedo. El escándalo no los sobrevivió. Los escándalos rara vez sobreviven a la verdad, cuando la verdad finalmente decide levantarse. El duque hizo algo esa primavera, de lo que el condado habló durante una década, aunque no de la manera en que Lady Genevieve había pretendido que se hablara de nada. Everett, duque de Kelvin, que no había sido visto en una sala pública en 2 años, se puso su buen abrigo y salió al mundo. Llevó a su esposa a la asamblea del condado en Aldermere, las mismas salas donde una vez ella había estado invisible detrás de la silla de una anciana. Entró con la duquesa de Kelvin del brazo, frente a todo el condado que miraba, y no se apartó de su lado. Habló con cuidado, con parquedad, a su manera baja y grave, pero habló. Habló con cualquiera que se acercara, de su esposa, de la amiga que había rescatado en Londres a petición y expensas suyas, de la familia de Yorkshire, que ahora bendecía su nombre. Habló del señor Latchford, a quien nombró sin acaloramiento y arruinó sin esfuerzo. Un duque que elige hablar claramente sobre un hombre es mucho más poderoso que una mujer hermosa susurrando detrás de un abanico. La historia se dio la vuelta en una sola noche. Al final de la noche, el delicioso cuento de la temporada sobre la don nadie caída se había convertido en un cuento completamente diferente. Era el cuento de un gran duque afligido, devuelto a la vida por una mujer de tal calidad que había salido de 2 años de luto para estar a su lado. El condado, que ama una caída, descubrió que amaba una resurrección aún más. Lady Genevieve estaba allí. Tenía que estarlo. Quedarse fuera habría confirmado todo. Se quedó junto a la chimenea donde siempre había estado, hermosa, frágil, y observó cómo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. Y no había triunfo en ninguna parte de la habitación para Hesper al observarlo. Solo esa vieja e inútil piedad, ahora más aguda. Encontró a Genevieve sola tarde en la noche, en la fría antecámara del salón de baile, y no fue un accidente que la encontrara. Hesper había ido a buscarla. «Has ganado», dijo Genevieve sin girarse. Su voz era firme, pero sus manos no. «No necesitabas venir a verlo. Soy consciente de que has ganado». «No van a ver nada», dijo Hesper. «Vine a decirte que sé por qué lo hiciste». Genevieve se giró entonces, con la barbilla en alto, los ojos brillantes, duros y asustados. «No sabes nada de mí. Sé que tienes 26 años», dijo Hesper en voz baja. «Sé que tu padre está arruinado. La casa de la ciudad está alquilada. Tu dote se ha ido. Has sido criada toda tu vida para ser una cosa. Y se te están acabando los años para serlo. Sé que cuando una mujer no tiene nada más que su rostro y una promesa, y la promesa le es arrebatada, hará mucho para recuperarla. Sé todo eso, Lady Genevieve, porque hace 2 años estuve a un capricho de una anciana de estar exactamente donde estás tú. No tengo fortuna propia. Tengo 400 libras que no puedo tocar, y mucho latín. Lo único que hay entre mi posición y la tuya es la suerte. Nunca lo he olvidado. No voy a empezar a olvidarlo esta noche». El rostro de Genevieve se había puesto muy pálido. «Entonces has venido a regodearte». «He venido a hacerte una oferta», dijo Hesper. «Me odiarás por ello. Prefiero que me odies abrigada y alimentada a que te compadezcas de ti misma fría y arruinada». Sostuvo la mirada furiosa y asustada de la otra mujer. «Mi marido tiene las hipotecas de Brackhorth, o puede tenerlas con una palabra a su hombre de negocios. Esa palabra puede ser dura o suave. Será suave. Los asuntos de tu padre pueden ser aliviados discretamente. Nadie necesita saber de dónde. Y tú, me han dicho que tienes una prima en el norte, una viuda de buena posición, que ha querido una compañera de familia este año y no ha podido encontrar una que no la tratara con condescendencia. No es Londres. No es un título. Es una casa decente y un ingreso decente, y una salida del agua en la que te estás ahogando. Puedo arreglarlo para San Miguel.
Hizo una pausa. Esa es mi oferta. Puedes escupir sobre ella si quieres, pero te estás ahogando, Lady Genevieve, y yo he estado en esa agua, y descubro que no puedo quedarme en la orilla y mirar, sin importar lo que me hayas hecho. Es un defecto en mí. Mi marido tiene el mismo. Por eso nos llevamos bien. Genevieve la miró fijamente. Durante un largo momento, su hermoso rostro se contrajo. Furia, y terror, y vergüenza, y un alivio salvaje e ingobernable, luchando en él a la vez. Luego, para su evidente horror, comenzó a llorar. No de forma bonita, no para causar efecto. Eran las lágrimas feas y desgarradoras de una mujer orgullosa y asustada, a la que la única persona en la tierra con más motivos para negársela le había mostrado misericordia. ¿Por qué?, logró decir. ¿Por qué lo harías? Porque podría haber sido yo, dijo Hesper simplemente. Porque estuvo muy cerca de ser yo. Esa es la única razón que hay, y es suficiente. La dejó allí. No le contó todo a Everett, solo lo suficiente. Las hipotecas de Brackorth se aliviaron discretamente ese verano. Lady Genevieve fue al norte con su prima viuda en San Miguel. Se convirtió, según todos los informes, en una compañera bastante buena, una vez que hubo comida en la mesa y un techo que era suyo, y ninguna promesa que romper. Si nunca perdonó del todo a Hesper por el rescate, tampoco volvió a contar la historia, y con el tiempo, el condado olvidó que alguna vez se había contado. Su derrota, cuando Hesper pensaba en ello, nunca se sintió como una victoria. Se sintió como lo que era, una mujer asustada sacada del agua por la única mano que más había intentado morder. No había triunfo en ello. Solo había la simple y triste decencia del asunto, que era todo el triunfo que Hesper había querido alguna vez. El resto de la historia es más tranquilo, como lo es lo mejor de cualquier historia. Everett no se convirtió en un hombre hablador. Eso nunca estuvo en él, y Hesper no lo habría querido. Se había casado con un hombre de silencios, y había aprendido su gramática, y los amaba. Pero se convirtió en un hombre que decía las cosas que importaban. Las decía lentamente y rara vez, y valía la pena esperarlas. Cenaba en la pequeña mesa todas las noches, caminaba al corral la mayoría de las mañanas y alimentaba a las gallinas junto a su esposa. Y el condado, que lo había creído loco, decidió en cambio que era simplemente excéntrico, lo que en un duque es lo mismo que ser admirado. Abrieron el ala oeste ese verano, juntos. Quitaron las sábanas de las habitaciones de Kit y dejaron entrar la luz. Hesper encontró el libro, el que Everett le había contado, el libro de las gallinas, con todos los nombres escritos con la letra desordenada de un niño. No lloró por él, y él tampoco. Lo leyeron juntos junto a la ventana, riendo de los nombres. Una gallina llamada Bonaparte, un gallo llamado el arzobispo. Fue la primera vez que el nombre de Kit se pronunció en esa casa sin que toda la casa se estremeciera. Después de eso, se hizo más fácil, hasta que el niño fue una presencia en el lugar de nuevo, en lugar de una ausencia. Un fantasma risueño que había amado el ruido, restaurado por fin a una casa que había aprendido a hacer algo de ruido. La duquesa viuda vivió para verlo. Vivió para ver el ala abierta y la mesa llena, y a su nieto devuelto al mundo. Fue feroz, aguda e imposible hasta el final, que llegó suavemente la primavera siguiente, mientras dormía junto a su propio fuego. Una anciana que había hecho la última gran obra de su vida, y lo sabía. Su muerte fue el único dolor que la felicidad no pudo deshacer, y Hesper no intentó deshacerlo. Solo lo llevó como llevaba todas las cosas duras y verdaderas, sin quejarse. Tabitha había unido dos vidas solitarias con sus propias manos gastadas, y había vivido exactamente lo suficiente para verlas unidas. Hay peores maneras de que termine una larga vida. Llamaron a su primera hija como ella. Nació el invierno siguiente, en el frío duro y brillante. Una niña pequeña, furiosa y de ojos oscuros, que llegó al mundo gritando como si quisiera compensar de una vez los años de silencio en esa casa. La bautizaron Tabitha, por la anciana que había hecho posible todo aquello. El condado acudió en masa al bautizo porque el heredero de un duque es el heredero de un duque, incluso cuando es una hija. Y vinieron porque la historia de Kelvin Ridge se había convertido para entonces
en la historia que al condado más le gustaba contar sobre sí mismo. Era el cuento del duque silencioso y la chica que alimentaba a sus gallinas, y cómo lo había traído de vuelta de entre los muertos, una mañana gris a la vez. En una mañana de su tercera primavera de matrimonio, Hesper Whitgrove se levantó antes del amanecer, como siempre hacía, y bajó por la casa dormida hasta el corral. Era el mismo corral, el mismo manzano inclinado, el mismo gallinero que sus manos habían reparado, el mismo bajo y alegre alboroto de gallinas que la habían oído antes de verla. La escarcha humeaba en el techo. Una garza se elevó sobre el lago con lentas alas grises. Esparció el grano ampliamente para que los débiles comieran. Pero no era lo mismo en absoluto, y ella lo sabía, y saberlo era la totalidad de su felicidad. No miró hacia la ventana. No lo necesitaba. La ventana estaba abierta, y permanecería abierta ahora en todo tiempo, porque el hombre que la había observado desde detrás de ella durante 2 años había aprendido por fin a bajar. Oyó la puerta del corral. Oyó sus pasos sobre los adoquines, y entonces Everett estaba a su lado en la luz gris, el duque de Kelvin con su viejo gran abrigo con el cuello levantado. Su hija yacía cálida contra su hombro, envuelta en el chal gris violáceo de la viuda. Había venido a alimentar a las gallinas con su familia a la primera luz de un día ordinario. No dijo nada. No lo necesitaba. Tomó el cucharón de su mano y esparció un puñado de grano, de la manera que ella le había enseñado, sin enseñarle. Las gallinas se acercaron a ambos sin miedo. La niña en su hombro emitió un pequeño sonido de deleite ante los pequeños pájaros encantados, y el sol salió gris y rosa sobre las colinas de Shropshire, de la manera en que había salido cada mañana de su vida. Hesper había pasado 1 hora una vez en una habitación abarrotada, aprendiendo la forma exacta de no ser vista. Se había dicho a sí misma que no importaba, que no le importaba, que no tenía lugar en habitaciones como esa, y nunca lo tendría. Había tenido razón sobre las habitaciones, y se había equivocado sobre la importancia. Había importado terriblemente. Simplemente no sabía entonces lo que sería estar en un corral simple y frío al amanecer y ser vista. Ser vista por completo, a diario, por el único par de ojos en todo el mundo que había aprendido su valor antes de que ella pronunciara una palabra. Y no había sabido lo que sería verlo a él de vuelta, con la misma totalidad, con la misma claridad, a través de la pequeña distancia que era todo lo que quedaba entre ellos ahora. Cada mañana había alimentado a las gallinas en el corral, y cada día el duque silencioso la había observado. Ninguno de los dos había sabido al principio que la observación era todo un lenguaje, o que un lenguaje es solo el comienzo de una vida. Lo sabían ahora. Tenían el resto de sus vidas para dominarlo. Apoyó la cabeza en el hombro de su marido, sobre su hija dormida, y observó a las gallinas y no dijo nada. No era necesario decir nada. Los dos habían aprendido por fin la única cosa que la gran casa silenciosa nunca había sabido. Algunos silencios no son la ausencia de palabras en absoluto. Son la profunda y contenta quietud de personas que ya no tienen nada que temer la una de la otra. Juntos, en la luz ordinaria, vistos. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, dinos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.